noches, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios porque una vez más podemos reunirnos. Quiero que oremos una vez más pidiendo, como siempre, la ayuda de Él para poder entender su palabra, ser iluminados por su Espíritu Santo a través de ella. Así que oremos una vez más. Señor, como iglesia queremos rogarte que hagas la obra por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, iluminando esta palabra tuya, Señor, que cumpla el propósito para el cual tú has enviado. Señor, reconocemos que necesitamos de tu ayuda, que solos no podemos creer a tu palabra a menos que vengas tú, Señor, abras nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y des fe para creerla, Dios. Oro, Señor, también y oramos como iglesia por si hay alguna persona que aún, Señor, no ha creído en tu evangelio, que en esta noche la gracia tuya venga, Dios, que tú tengas misericordia y le des fe, para que pueda creer en tu Hijo Jesús y pueda ser salvo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos. Para los que nos visitan, predicamos exponiendo el texto y consecutivamente un libro, y en esta oportunidad estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, empezamos hoy. Y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo les había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar en la barca,
El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Realmente tenemos aquí un relato bastante terrorífico, podríamos decirlo. Se cree, no hay un registro en la Escritura de una expulsión de tantos demonios por parte de Dios como no lo hubo desde que Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios y Dios los expulsó de su presencia, y como no lo va a haber cuando llegue el día del final y Satanás, sus ángeles sean expulsados al abismo para ser atormentados eternamente. En esta primera parte, o en la primera parte de este texto, vemos la magnitud, la gravedad del caso de este hombre. En segundo lugar, vamos a ver la autoridad de Jesús, la soberanía de Jesús controlando las fuerzas estas de los demonios. Y en tercer lugar, vamos a ver las respuestas de las personas ante este suceso. Así como en la prédica anterior nosotros vimos que se levantó una gran tormenta, una mega tormenta, traducía el pastor, y Jesús demostró su poder, su omnipotencia sobre las fuerzas de este mundo natural y controló el viento y las olas. Del mismo modo, en este pasaje vemos a Jesús cómo ejerce su autoridad, su soberanía, su omnipotencia absoluta sobre las fuerzas del reino sobrenatural al expulsar a esta legión de demonios que poseían a este hombre. En lo anterior nosotros vimos la autoridad de Jesús sobre las cosas naturales o sobre las fuerzas naturales, y en este caso nosotros vamos a ver también la autoridad de Jesús sobre las fuerzas sobrenaturales. Así que en primer lugar vamos a ver la gravedad del caso. Además de lo que vemos en el relato que acabamos de leer por el evangelista Marcos, también con la ayuda de Mateo y Lucas, nosotros podemos ver algunos detalles más de esta situación. Un hombre había venido de la ciudad, pero que ya no moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros. Un hombre que tenía espíritu inmundo, dice la Escritura. Y la historia de este hombre se pone cada vez más terrorífica a medida que vamos viendo los detalles. Esta historia es como el típico cuento de asustar a alguien, de que al pasar por el frente del cementerio te aparece una persona que te grita y te asusta. No sé si alguna vez escucharon ese cuento. Bueno, pero esto realmente no fue un cuento, sino que es una historia de verdad. Aquel lugar en el que desembarca Jesús y se encuentra con este hombre gadareno era un lugar de sepulcros, era un lugar de tumba donde las personas ponían a sus muertos. Era un endemoniado viviendo en un cementerio. Y dice el relato que tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza sobrecomunal, podríamos decir, que cuando le ataban con cadenas y con grillos o tipo esposa, dice que le hacía pedazo y desmenuzaba y no lo podían atar.
y de día y de noche andaba dando voces o andaba gritando, e incluso se hería, se mutilaba con piedras el cuerpo. Mateo, en su relato, dice que eran dos los hombres y que eran muy feroces en gran manera, tanto que no podía pasar nadie por aquel lugar. Marcos y Lucas, en su relato, se centran tan solamente en uno de ellos y es el que leímos hoy. Y Lucas nos dice que estaba endemoniado ya hace mucho tiempo y que además estaba desnudo. Así que imagine esa situación, qué grave, realmente una situación caótica de esta persona. Pero Jesús viene a su encuentro. Nosotros, en segundo lugar, vemos la compasión de Jesús al venir a encontrarse con esta persona. La compasión y la autoridad de Jesús, en segundo lugar. Jesús estaba del otro lado del mar, dejó una gran multitud que le seguía y dijo a su discípulo: pasemos al otro lado del mar. Veíamos en la prédica anterior que en el camino se levantó una gran tempestad y Jesús dijo: calla, enmudece, cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Jesús y sus discípulos viajaron toda la noche en la barca solamente para encontrarse con un hombre, con este gadareno. Jesús, cuando llegó al mar, al otro lado, a la región de los Gadarenos, y por eso es conocido como el endemoniado de Gadareno, porque esa región era la región de Gadara, se llamaba Gadara la región. Cuando Jesús se baja de la barca y viene a su encuentro el endemoniado, nosotros leemos en Marcos 5, 6 y 7, dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Lucas dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tu tiempo? Aquel feroz hombre o aquella legión de demonios que poseía a este hombre se arrodilló ante la autoridad de Jesús. Y tengamos en cuenta que este hombre estaba poseído por demonios y quien hablaba no era él mismo, sino un demonio representante a través de él. En el versículo 9 de nuestro relato, cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión era aproximadamente 6.000 soldados romanos, ¿no es cierto? Así que alrededor de 6.000 demonios poseyendo a una persona. Los demonios conocían bien a Jesús. Ellos vivieron con Dios hasta que Satanás y sus ángeles se rebelaron y fueron expulsados de la presencia de Dios. Los ángeles de Satanás son estos demonios. Ellos conocían bien a Jesús, sabían de la autoridad, de la absoluta autoridad, sabían que Jesús era igual a Dios, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso es que su reacción fue postrarse ante Él y confesarle: Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Ellos sabían que Jesús podría expulsarlo al abismo. E incluso saben bien que va a llegar el día en que serán lanzados al abismo eterno
en el cual serán atormentados eternamente. Por eso le dijeron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tu tiempo? Y aunque estos demonios se postraron ante Jesús y reconocieron la autoridad de Jesús, reconocieron que era el Hijo de Dios, Jesús expulsó a estos demonios de aquel hombre. Los demonios son seres que se rebelaron contra Dios y seguirán siendo rebeldes a Él. Ellos pertenecen al reino de Satanás y trabajan para el reino de las tinieblas. Pero Jesús tuvo compasión de este hombre que estaba grandemente poseído y cruzó todo el mar para venir a sanarlo, para venir a librarlo. Y aunque eran muchos los demonios, era inmundo, vivían en la tumba, eran feroces, rompían cadenas, gritaban, hacían daños, y todas las personas le tenían miedo. Con la sola llegada de Jesús, el Hijo de Dios, ellos se postraron y le rogaron que todavía no les mande al abismo a ser atormentados, que todavía no les mande perpetuamente al abismo, que si le expulsaba, que por lo menos le permita entrar en los cerdos que estaban ahí. Así que podemos ver nosotros la autoridad del Hijo de Dios sobre lo sobrenatural. Era una legión de demonios que hacía mucho mal a este hombre y a su entorno. Podemos ver en el relato que eran muchos, porque cuando Jesús le da también permiso para que entren en los cerdos, fueron y entraron y eran 2,000 cerdos que estaban ahí, que fueron poseídos por estos demonios y se precipitaron al mar y se ahogaron todos. La idea con todo este relato no es que ustedes tengan miedo a los demonios. La idea es que temamos a aquel que es más poderoso que cualquier fuerza natural, como vimos en la prédica anterior, o que temamos a aquel que es más poderoso que todas las fuerzas sobrenaturales, como estamos viendo hoy. Así que, si nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, si somos un hijo de Dios, Él ahora habita en nosotros, nosotros somos el templo del Dios Santo y podemos estar confiados que es mayor Él que está con nosotros que el que está contra nosotros. Mayor es el que está en vosotros, dice Juan en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y nosotros podemos estar seguros, y bien seguros, que si Él está con nosotros, es mucho más poderoso que cualquier fuerza, que cualquier demonio, e incluso que cualquier legión de demonios. Él es sobre todo, como cantábamos hoy. Él sobre todo es. Tu nombre, decíamos, es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, sean dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Así que la idea no es que nos atemoricemos, sino que veamos a aquel Señor nuestro, aquel que está en este lugar, que habita en nosotros, que tiene toda autoridad sobre todo demonio y sobre todas fuerzas sobrenaturales. Y siempre que aparecen relatos de demonios, es para mostrar que Jesús, el Hijo de Dios, tiene absoluta autoridad sobre ellos.
Veíamos anteriormente en Marcos capítulo 1, versículo 23 en adelante, dice este relato donde encontramos también hablando de demonios, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Vemos otra vez la autoridad de Jesús expulsando demonios sobre toda fuerza natural. Y volviendo a nuestro texto de Marcos 5, cuando Jesús libera al endemoniado, los que apacentaban los cerdos, dice que se fueron corriendo a la ciudad y por los campos y contaron lo que había pasado. Y las personas vinieron a ver qué era lo que había sucedido. Curiosos, me imagino que como cuando ocurre un accidente y ahí nos acercamos todos a ver qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Y vinieron a ver qué había sucedido. Así que imaginen la escena. Llegaron las personas, se encontraron ahí los 2000 cerdos ahogados en el mar. Jesús y el hombre que era el que estaba siendo atormentado por los demonios, el que era feroz, el que asustaba a las personas, que había tenido la legión, sentado ahí a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, dice la Escritura. Y los que vieron esta situación, los que apacentaban los cerdos, que vieron, le contaban a las personas lo que había sucedido. Y ante esta situación, ante lo sucedido, ante la demostración de Dios, de su autoridad, o de Jesús, de su autoridad, al liberar a esta persona grandemente poseída, sanarla completamente, tenemos los resultados. Y este es nuestro tercer punto, los resultados que produjo esta liberación. Por un lado, las personas que al ver y a escuchar el relato de los testigos oculares, le dio miedo y no quisieron saber nada y le rogaron a Jesús que se fuera de su entorno, que se fuera de aquel lugar. Esa fue la reacción de las personas. Pero por otro lado, el que había sido liberado estaba sentado a los pies de Jesús, queriendo estar con Jesús. Él le dijo que quería ir con Jesús en la barca. Él quería estar con Jesús. Jesús no se le permitió y le dijo que vaya a lo de su casa, a los suyos, y cuente cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y él obedeció a su mandato de ir a predicar a lo de su casa, a los suyos, y contar lo que el Señor hizo con él y cómo tuvo misericordia de él. Jesús vino del otro lado del mar para librar a una persona grandemente poseída. Esta es la historia en la que Jesús tiene misericordia de este hombre grandemente endemoniado y viene desde muy lejos a su encuentro. Vence las fuerzas del mal y lo sana, lo libera de sus males, y el hombre se convierte en un discípulo de Jesús, contando a los demás
llevando el Evangelio a los demás, contando lo que el Señor hizo por él y cómo tuvo misericordia de él. ¿No se le hace conocida esta historia? ¿No le hace acordar a algo? Podríamos decir que este relato resume la gran historia de redención, en que Jesús dejó su trono y su gloria para venir a este mundo, a vencer las fuerzas del mal, librarnos, morir en nuestro lugar para salvarnos. Y en esta historia, nosotros éramos como aquel endemoniado. Aunque puede ser que no le guste cómo suena, pero esa es la realidad. Viendo desde el principio, Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado con todos sus ángeles. Luego vino y engañó a Eva y a Adán, y ellos pecaron al desobedecer a Dios y obedecieron a la serpiente que representa a Satanás. De esta manera el pecado entró al mundo y por el pecado vino la muerte, y así también la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos, dice su palabra. Se produjo la separación, la enemistad de Dios con nosotros por haber pecado contra Él. Y todos nacemos en esa condición, bajo ese reino de las tinieblas, desobedeciendo a Dios, viviendo separado de Él. Y aunque puede ser que no haya o no nos toque ver una posesión demoníaca como la que acabamos de ver en el relato de Marcos, pero por lo general los demonios obran en la sociedad promoviendo la rebeldía contra Dios, promoviendo el error, mentiras, falsas religiones y apostasía contra Dios. Nosotros podemos ver en 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Y 1 Corintios 10:19 al 20 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Efesios 2:1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros, hablando a su iglesia, ¿no es cierto?, a los salvos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosenses 1:13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para esto vino Jesús, para librarnos del poder de las tinieblas, para librarnos del poder de Satanás. Cristo vino a vencer a Satanás, al príncipe de este mundo, a rescatar a pecadores de la esclavitud espiritual y llevarnos al reino
de su Hijo amado Jesús. Primera Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya en Génesis 3:15, Dios había prometido enviar a este libertador, un libertador que un día iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Y esa promesa fue cumplida totalmente en la cruz, cuando Cristo vino y derrotó a Satanás, derrotó al pecado y derrotó a la muerte. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, y quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús murió no como una víctima indefensa, no como un pobrecito ahí, sino que Él murió como un héroe vencedor, venciendo a Satanás, venciendo el pecado y venciendo la muerte en aquella cruz. Hebreos 2:14 y 15 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía, a Satanás, al imperio de la muerte, esto es, al diablo, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús tuvo misericordia y compasión de aquel endemoniado y cruzó todo el mar para ir a librarlo. Por su gran amor y misericordia, Jesús dejó su trono de gloria, se despojó de todo, descendió desde el cielo para venir a salvar a pecadores como vos y como yo. A eso vino Jesús. No sé si dimensionamos, por ahí no nos damos cuenta, no pensamos que estábamos bajo el poder de Satanás. Éramos esclavos. Y solo nos aguardaba una condenación eterna, pero Jesús vino a librarnos. Él venció a Satanás y sus demonios, mostró su absoluta autoridad y poder sobre ellos, venció al pecado, viviendo una vida perfecta, justa, sin pecados, y venció a la muerte, triunfando sobre ella al resucitar al tercer día. Hoy Cristo es ese Rey vencedor en quien confiamos y en quien está puesta nuestra esperanza para salvación de nuestros pecados, y quien nos va a resucitar para estar para siempre con Él. Realmente es grave la situación o la condición en la que cualquier humano sin Cristo se halla. Su final es de muerte, de tormento eterno con Satanás y sus demonios. Para toda aquella persona que aún no cree, hoy puedes venir a Cristo. Hoy puedes creer en Él y ser librado. Puedes ser salvo. Pero para todos aquellos que creemos, que veamos de dónde nos libró el Señor. Solamente hay dos opciones: o es el infierno o es el cielo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O te aguarda el cielo o te aguarda una condenación eterna en el infierno. Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, nos cuenta Mateo 25:41,
hablando del juicio final, dice: entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero también Jesús mismo, en el mismo relato, el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad para perdonar pecados, para librarnos de la potestad de Satanás, en el mismo relato dice: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué gozo será escuchar esas palabras, pero qué tristeza será escuchar las otras palabras. Juan 3, 18 al 19 dice: el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado. No es condenado. Sea quien sea. Tenemos el ejemplo tan grande de este endemoniado. No sé si alguien acá superaría las maldades de él, pero no es la gravedad de tu pecado, sino es la grandeza de quien te dice que si crees en él, no eres condenado. No eres condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En esta noche te ruego que abandones tus obras malas, que no ames tus tinieblas y vengas a Cristo, te arrepientas de tus pecados y creas en Él para salvación. Solamente hay dos opciones: o creer en Él como Salvador y Señor y sos salvo, o lo rechazas y eres condenado. Jesús vino a este mundo, demostró ser Dios mismo, demostró ser el Hijo de Dios y llevó a cabo esta obra de salvación. Como veíamos, venció a Satanás y a sus demonios, vivió una vida perfecta y murió en la cruz, resucitó al tercer día y va a regresar a buscar a todos aquellos que en Él esperan. Ahora, ¿cuál es el resultado de este mensaje de salvación para tu vida? ¿Cuál es el resultado en tu vida que produce este mensaje glorioso del Evangelio de salvación a tu vida? Es como la de los gadarenos que se acercaron, escucharon de Jesús, escucharon lo que Él había hecho, escucharon de sus obras, de cómo le salvó a esta persona, pero no quisieron saber nada con Él, sino más bien le dijeron que se vaya. No me importa. No importa, no le importó el bien de la liberación de Satanás que incluso ellos mismos podían obtener. No les importó, sino que dijeron: andate de acá. O realmente es como la de este ex endemoniado gadareno, que ahora se encontraba a los pies de Jesús, queriendo seguirle y estar con Él. Jesús se iba, pero le encomendó una tarea. Versículo 19 de nuestro relato dice que Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
A pesar de que habían rechazado a Jesús, Jesús tuvo compasión y envió un misionero, envió un discípulo para que les lleve el mensaje, por si quizás se arrepientan. La actitud de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, es querer estar con Jesús, es querer obedecer sus palabras. Pero también vemos acá en este relato una gran diferencia entre los demonios y este ex endemoniado. Dice que los demonios creen y tiemblan ante Jesús, saben todo acerca de Jesús, saben que es el Hijo de Dios, pero no le aman, no le obedecen por amor, son rebeldes a su reino, no obran para el bien, sino para el reino de las tinieblas. Pero este gadareno, de quien Jesús tuvo misericordia, él creyó en Jesús, quería estar con Jesús y obró conforme a lo que Jesús le mandó. Para ir terminando, el planteo sería: ¿qué resultados está produciendo en nosotros la salvación que Jesús trajo a este mundo? Lo rechazo, lo tengo ahí al límite, no quiero que se involucre mucho con mi vida, cuanto más lejos posible, mejor. O realmente reconozco en la condición en la que estaba, de dónde me liberó el Señor. Reconozco su misericordia, valoro su misericordia, creo en Él. Y no solamente que creo, sino que le obedezco a su palabra, tratando de glorificar su nombre, contándole a los demás cómo Él tuvo misericordia de nosotros. Podríamos analizar nuestras vidas ante este mensaje, cómo estamos respondiendo. Podríamos evaluarnos, no sea cosa que nos digamos que somos cristianos, pero estamos como los gadarenos. Si es posible que se vaya Jesús de mi vida. No quiero estar con Él, no quiero obedecerle. O realmente estoy amando a Jesús, estoy queriendo estar con Él. Estoy anhelando ese día en el cual va a venir para encontrarme con Él. Yo pensaba, tal vez este gadareno, ex endemoniado, nunca más vio a Jesús, pero él contó y predicaba a los demás teniendo la esperanza de ver de nuevo a Jesús en su segunda venida. Lo mismo pasó cuando Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos y le dio la gran comisión. Antes de ascender a los cielos, le dijo: vayan, prediquen, hagan discípulos, bauticen, lleven el mensaje. Para eso también nos salvó el Señor, para que llevemos este glorioso mensaje de salvación a un mundo que está en tinieblas, que está bajo las fuerzas del mal, en el error, así como estábamos nosotros. Que sea de ánimo también para nosotros llevar este mensaje glorioso a personas que están perdidas. Y que tengamos la confianza también de que si Él está con nosotros, no hay ninguna fuerza del mal que pueda separarnos, que nos pueda hacer daño. Que estemos seguros en Él. Que gocemos también de su salvación, recordemos de dónde nos sacó y gocémonos en Él. Vamos a orar. Padre, tu nombre sobre todo es.
Ayúdanos a ver lo que seríamos sin tu salvación. Tal vez no éramos conscientes de que éramos como este gadareno, tal vez en no tanta magnitud, Señor, pero íbamos a tener el mismo destino, una condenación eterna. Tú viniste a nuestro encuentro, dejaste tu trono de gloria, todos tus privilegios, te humillaste y viniste a este mundo. Éramos despreciables como este gadareno, pero tú tuviste compasión y con tu autoridad disipaste a nuestro enemigo. Nos rescataste, Señor, nos arrancaste del poder de Satanás, nos diste fe en tu Hijo y nos salvaste. Hiciste la obra completa de redención, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a recordar, a ser consciente y a glorificar tu nombre. Ayúdanos a amarte para querer estar para siempre contigo. Renueva nuestra esperanza, Dios. Pon nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.